Muy buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús, que el Señor me los bendiga rica y poderosamente. Queremos dar un saludo a César Mañón en San Juan de la Maguana. Él es fiel oyente de estos programas y queremos saludarlo en el nombre de Jesucristo, por medio de Eliasí, mi hijo, que siempre ellos son muy amigos. Y que Dios te bendiga, César. Sigue escuchando y hablando con tu familia para que se suscriban también a este programa. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te guarde. Hoy seguimos con este libro de Zacarías y no hemos pasado todavía del capítulo 10. Hoy lo terminaremos, Dios mediante. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y grande y para siempre tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de algunos versículos que nos quedaron, que los leímos el domingo pasado, pero no pudimos hablar de ellos por el tiempo, porque el tiempo que yo tengo son 20 minutos, no me gusta pasarme de ahí. Pero hoy voy a recargar otra vez esos versículos. Y vamos a leer el versículo 3 de este capítulo 10 del libro de Zacarías. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Amén. Contra los pastores. ¿Quiénes son los pastores? Los que pastorean, los que tienen ovejas. Porque hay muchos por ahí que dicen que son pastores, pero no tienen ovejas. Entonces no son pastores. El pastor es porque pastorea ovejas. Esos son los pastores. Entonces, ¿por qué Dios tiene algo contra los pastores? Mire, yo creo que si Dios viniera a hoy mismo, por ejemplo, supongamos que llegue hoy, Él se quejaría amargamente de los pastores. Dice el apóstol Pedro que cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, entonces sí habrá muchas cosas que decir. Tendrán muchos pastores que rendirle cuenta, porque han dado ejemplos muy malos. No solamente en su trato de ellos personal, sino en la conducción de la iglesia. Los pastores de este tiempo no enseñan la palabra de Dios. Enseñan cualquier cosa. Ahora hay un espíritu igual que aquellos, de adivinación. Usted los oye adivinando cosas y diciendo que el Señor me dijo, y que el Señor me dijo, y que el Señor me dijo. Yo hace tiempo que les conté lo que me pasó a mí en Nueva York, en una iglesia, que me dijeron unas tantas cosas que yo le dije, mire, yo no creo mucho en eso. Se lo dije, pues yo, como le dije el domingo pasado, yo soy escéptico para algunas cosas. Yo solamente creo en Dios y en la palabra de Dios en la Biblia. Yo oigo a la gente anunciando hasta cultos de oración. Gloria a Dios. Pero si usted va al culto de oración, se va a dar cuenta que lo que menos se hace ese día es orar. Semanas de oración. Y conozco iglesias que tienen 40 días de oración y 50 días de oración. Pero lo que menos hacen en ese tiempo es orar. ¿Por qué? Porque no están enseñando la Biblia. Si enseñaron la Biblia, la palabra de Dios, en vez de hacer otras cosas que hacen, entonces sí la iglesia anduviera bien. Y la iglesia crecería. Porque la palabra de Dios atrae. La Biblia dice que es como que no vuelve atrás vacía la palabra de Dios. Pero la palabra del hombre sí que vuelve vacía. Por eso es que a mí me gusta hablar de la palabra de Dios. Entonces, Dios tiene algo contra los pastores. Lo tenía aquella vez y lo tiene hoy en este tiempo. Porque muchos han cogido el evangelio como negocio para vivir del evangelio. Y no, la Biblia dice también que el obrero es digno de su salario. Pero es cuando está haciendo el trabajo. ¿Qué quiere decir salario? Bueno, su paga. El obrero es digno, cuando está haciendo su trabajo es digno de que se le dé una paga. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero si no está haciendo nada, ni ora, ni ayuna, ni hace nada,
ni la iglesia sigue la iglesia para abajo, derrumbándose. Entonces, ¿qué pastor es ese? No es pastor de nada. Es un mentiroso o mentirosa. El pastor tiene que ser una persona que esté de acuerdo con la palabra de Dios y que enseñe la palabra de Dios. Es lo que le estaba diciendo aquí el profeta Zacarías al pueblo de Israel. Ustedes. Vamos a leer el versículo 6 de este capítulo 10. Yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Amén. Serán como si no los hubiera desechado. Amén. Porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Amén. Ese es el asunto. Enseñe la palabra de Dios, que ella no vuelve atrás vacía. Mire, el pueblo de Israel ha sido un pueblo que ha sufrido mucho, pero también ha sido muy bendecido. Porque la guerra, mire, en 6 días que hicieron una guerra, una cantidad de naciones contra un conjunto de naciones, en contra del pueblo de Israel, Siria. Eso fue en el año 1967. Tuvieron 10 días. 6 días, perdón. 6 días. Y de verdad fueron 5. Fue del junio del año 1967, esa guerra, del 5 al 10 de junio del año 1965. Y en 5 días derrotaron a todos los enemigos. Por eso que ese pueblo hay que tener cuidado, porque ese pueblo es respaldado por Dios. Dios lo respalda, aunque hay muchos que dicen muchísimas cosas por ahí. Mire, y era contra Irak, contra Siria, e incluso algunos dicen, yo no lo he leído en parte así, pero algunos dicen que hasta las manos de Rusia estaba allí metida para derrotar a Israel, porque Israel tiene muchos enemigos poderosos, y no han podido derrotarlo, porque es el pueblo de Dios. Y él le está diciendo ahora aquí, ustedes son mi pueblo, yo voy a tener cuidado con la casa de José, con la casa de Judá, yo voy a tener cuidado con todos. Cuando la Biblia dice de ese pueblo que le daría a Dios de leche y miel, porque era un pueblo próspero, llovía. ¿Por qué le dicen el Líbano? ¿Qué quiere decir Líbano? Líbano quiere decir blanco. Entonces, todo porque ahí caía una nevada terrible y todo se ponía blanco y era fértil la tierra, o es todavía. Es una región muy rica. Ese es en el sur de Israel, para el sur de Israel. Entonces, Dios invita a todas esas tribus que la gente cree que están perdidas, que no están perdidas para Dios, están perdidas para mí, para usted tal vez, pero para Dios no. Dios sabe dónde están. Y Él dice que cuando ustedes lean todo el capítulo, ustedes van a dar cuenta que Dios dice que los va a reunir a todos, a todos. Hay un capítulo, el capítulo 11, el versículo 8 de Osea, donde dice, pero si los amo, ¿cómo los voy a respaldar? Yo los amo a ustedes, yo no los voy a dar solo. Dios es promesa de Dios, respaldar al pueblo de Israel es promesa de Dios, no de alguien más, de Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con usted, nadie podrá quitarle a usted la victoria. La victoria es suya. Cantábamos antes, la victoria de nosotros si no desmayamos. Si nosotros seguimos firme en Cristo, firme en el Señor, tendremos la victoria sobre el pecado. Dios nunca deja de respaldar a sus hijos. Es tan así porque cuando hicimos la introducción de este libro, decíamos que Zacarías significaba Dios se acuerda o Dios recuerda. Ustedes tienen que acordarse de eso, de ese tema. Dios se acuerda o Dios recuerda. Dios siempre ha recordado. Mire, Dios habló hasta Malaquías. Cuando usted quiera, lea el libro de Malaquías para que usted vea todo lo que Dios le dice al pueblo. Aparte de estos libros de Ageo y Zacarías.
Y Dios volvió a acordarse del pueblo 400 años después, porque hizo un silencio ahí, Dios. Hizo un silencio de 400 años sin manifestarse al pueblo. Y entonces se manifestó a otro Zacarías, volvió y se acordó, digamos, se acordó en Zacarías, en el capítulo, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa. El capítulo 1, del versículo 12 hasta el 13, el 14 si quiere, léalo también. Y usted se da cuenta que Dios le habla por medio del ángel al profeta Zacarías, al papá de Juan el Bautista. Y Dios le habla, él se pone incrédulo, se pone medio raro como nos ponemos nosotros a veces. Que creemos que, cuidado si Dios no me ha hablado, cuidado. No, Dios me habla todos los días por su palabra. Cada vez que yo abro la Biblia, Dios me está hablando a mí. Y Dios me está diciendo a mí por su palabra las cosas que yo tengo que hacer y las cosas que yo tengo que dejar. Su palabra me lo dice. Y no es cuestión de que yo pueda decir lo que yo quiera y que yo haga lo que... No. Eso es Dios que me ha hablado. Cuando yo me levanto por las mañanas, cojo mi Biblia y la leo, digo, Señor, gracias por lo que me dijiste hoy a mí. Porque fue a mí que me habló. La palabra de Dios es la Biblia y me está diciendo a mí las cosas que tiene que decirme. Y a usted también le está diciendo lo que tiene que decirle. Está en usted si cumple eso o no. Está en usted si quiere que Él se manifieste en usted. Está en usted si quiere obedecer su palabra o no. Está en usted decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer un esfuerzo. Porque es verdad que hay que hacer un esfuerzo, pero se puede hacer en el nombre del Señor. Vamos a leer. Yo quiero que usted en la casa, por favor, lean todo el libro. No solamente este capítulo, sino todo. Yo le decía a mi mujer que gran libro es este. Qué gran libro es este. Hay que leerlo y estudiarlo. Y entonces uno se va a dar cuenta. Y si usted va a las iglesias y pregunta cuánto han leído el libro de Zacarías, la mayoría de la gente va a decir que no lo ha leído nunca. La mayoría. Porque estamos muy acostumbrados a leer el Salmo 23, que es precioso. Pero qué bueno es leer el Salmo 23. Pero lea estos libros y entonces así va a entender el Apocalipsis más fácil. Lea estos libros. Lea Zacarías. Lea a Daniel. Lea Ezequiel. Y entonces lea Apocalipsis. A mí un sabio, de esos sabios que hay ahora, me dijo que el libro de Apocalipsis, eso es sencillo. Y yo dije, ay, qué bueno. Porque yo tenía como 3 días en el Evangelio, pero ya se sabía el libro de Apocalipsis, sin haber leído nunca la Biblia. Pero no es así, hermanos. Usted tiene que estudiar a fondo la Biblia para que usted sepa lo que la Biblia dice, porque por eso es que hay tantos errores, por eso es que hay tantos espíritus. ¿Por qué Dios nos manda a examinar los espíritus? Porque hay tantos espíritus, tantas cosas que dicen que ya la gente ni cree en lo que los predicadores decimos. Porque tantas cosas que hoy esto, que aquello. Yo conozco gente decirle a usted, no, esto es malo. Y mañana hacer eso que está diciendo que es malo. Y decir que no, que es bueno, que ya Dios le reveló que es bueno. ¿Sabe? Entonces yo no lo entiendo. Porque lo que Dios dice que es malo hoy, mañana también es malo. Porque Dios lo dijo. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es verdad, Dios es veraz. La Biblia dice, sea Dios veraz, mas todos los hombres mentirosos. Todos los hombres podemos ser mentirosos, pero Dios no. Dios dice verdad. Vamos a leer el versículo del 10 hasta el 12, por favor. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. La tribulación pasará por el mar. Él herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río. La soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en mi nombre, dice Jehová. Amén. Gloria a Dios.
Yo los traeré. Ellos que estaban desperdigados por el mundo, o están todavía desperdigados, Dios lo traerá al pueblo de él, a Israel, a Judá. Los traerá el Señor y los llevará ahí y hará ahí un gobierno justo y real, un gobierno bueno, lleno de paz y de amor, lleno de la luz misma de Jesucristo, lleno de grandes bendiciones. Un pueblo que ahí sí va a fluir leche y miel en ese tiempo. Lo va a recoger del mundo. Dice, yo los recogeré, yo los traeré, pasarán por el mal, pasarán por todas las cosas. Yo los traeré, dice el Señor. Y los traeré y los pondré y los cuidaré, digamos. Es lo que quiere decir. Los cuidaré. Y el versículo final de el versículo 12, que es el último versículo de este libro, dice ¿cómo, Gertrudis? Yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en mi nombre, dice Jehová. Yo los fortaleceré en Jehová. Gloria a Dios. Qué gran promesa, hermanos. Qué gran promesa tiene usted. Qué gran promesa tengo yo. Qué gran promesa que Dios nos va a fortalecer. Va a fortalecer a su pueblo Israel. Y nos va a fortalecer a nosotros para que venzamos el mal. Para que venzamos el pecado. Podemos vencerlo en el nombre del Señor. No es difícil para Dios. Es difícil para mí. Y es difícil tal vez para usted. Pero la misericordia de Dios es más grande que de todo. Porque de todo en la vida, de todo, es la gran misericordia por mí. Dios me ha salvado a mí por su misericordia. No sé en cuanto a usted, hermanos. No sé si usted, quizá hay gente muy buena. Yo oigo gente en las iglesias tan bueno que ya usted sabe. Lo que pasa es que no se gana un alma. En teología se le llama eso pecado de omisión. Si usted no se puede ganar una persona para Cristo, usted no se puede ganar. Usted tiene que revisar su vida espiritual porque no anda bien. Tenemos que ganar alma porque Dios nos ha mandado a predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo, a predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Es Dios que nos ha mandado. Jesucristo nos mandó a eso. Tenemos que predicar el evangelio. Y no lo deje para algún día, es hoy que tiene que predicar. Dios le da una oportunidad a usted para que predique el evangelio, para que hable el evangelio y la gente pueda acudir a la palabra de Dios. Entonces, y oiga lo que dice el versículo, que Dios nos va a fortalecer, nos va a ayudar. Estará Jehová ayudándole a usted y estará Jehová ayudándome a mí. No hay nada más que decir. Más que decirle que el domingo que viene seguiremos en el capítulo 11 de este libro de Zacarías. Muy buen capítulo. Póngale atención, estúdielo antes y usted verá qué gran capítulo es este capítulo 11. Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y haga el Señor resplandecer su rostro sobre cada uno. Recuerden suscribirse y también darle un me gusta al mensaje cuando lo escucha y también hablarle a otros para que se suscriban a este programa. Aquí solamente hablamos de Dios y de su palabra, de nada más. Dios me los bendiga y hasta la semana que viene.